Hola chicos, tema 9 del curso de P, patrón de embarcaciones de recreo. En este tema hablaremos de la meteorología. Bien, empezaremos hablando de la presión atmosférica. La presión atmosférica la podemos definir como la presión del peso de una columna de aire sobre una superficie de 1 metro cuadrado. El Sol, al calentar las masas de aire, hace que éstas pesen menos, por lo que ascienden, las cuales cuando alcanzan cierta altura se enfrían y al pesar más comienzan un movimiento descendente. El Sol no calienta en toda la Tierra por igual, por lo que las masas de aire están en continuo movimiento circulando el aire desde los núcleos de alta presión hacia los de baja presión. Internacionalmente se ha adoptado como presión normal la del nivel del mar a 0 grados centígrados y una latitud de 45 grados. Las siguientes unidades de medidas: presión normal 760 milímetros de mercurio en 1013,20 milibares o hectopascales, 29,92 pulgadas o la equivalencia a una atmósfera. Las líneas isobáricas, al unir todos los puntos de igual presión atmosférica en un momento determinado, se forma lo que denominamos superficie isobárica. Una isóbara será la línea de intersección entre una superficie isobárica con la superficie del nivel del mar. La separación entre isóbaras suele ser de 4 milibares, aunque puede variar. La presión base a nivel del mar es de 1013,2 milibares. El gradiente de presión es la diferencia entre dos líneas isóbaras. Por lo tanto, cuanto mayor sea la distancia entre las dos isóbaras, menor será el gradiente. Será buen tiempo. Cuando las isóbaras están muy juntas, la distancia es pequeña, por lo que el gradiente será más grande. Fuertes vientos. Aquí veis un esquema con un anticiclón, donde veis que las altas presiones están en el centro y luego a cada línea isobárica se van separando de 4 en 4. Bien, como las líneas están muy separadas, el gradiente de presión es grande, la distancia es grande y el gradiente de presión es más pequeño. Temperatura. Se puede definir como temperatura la magnitud física que da a conocer la cantidad de calor que ostenta un cuerpo determinado. En meteorología, las temperaturas que nos interesan son las de masas de aire que, por estar relacionadas con los fenómenos que se producen en la atmósfera. Se mide con un instrumento denominado termómetro, el cual está basado en las dilataciones y contracciones, o lo que es lo mismo, en variaciones del volumen que en algunos cuerpos experimentan al ser sometidos a la acción del calor o del frío. Existen varios tipos de termómetros: el de mercurio, que es el elemento que acusa fuertemente los cambios de temperatura; el de alcohol, que es el más utilizado en zonas de bajas temperaturas al solidificarse a 139 grados, de máxima y de mínima, muy útiles al dar un solo instrumento ambas temperaturas. Existen varias escalas de medidas como de Fahrenheit, Kelvin o absoluta, Celsius y centígrada, siendo habitualmente la centígrada para efectos prácticos al considerar igual que la Celsius, la que se utiliza en meteorología. La escala centígrada divide en 100 partes iguales la diferencia de altura de la columna de mercurio que existe entre la fusión del hielo, que sería 0 grados, y la ebullición del agua, que son 100 grados. Borrascas y anticiclones. Borrascas, denominadas también áreas de bajas presiones o depresiones, son aquellas extensiones formadas por líneas de isóbaras cerradas cuya presión es inferior a 1012 milibares o hectopascales. Dentro de sus características podemos destacar que la circulación del viento en sentido contrario de las agujas del reloj, circulación ciclónica en el hemisferio norte, gradiente de presión grande, por lo que las isóbaras están muy juntas, son pequeñas, de poca extensión, disminuir la presión de la periferia hacia el interior, disminuye de fuera hacia adentro. Van acompañadas de fuertes vientos, precipitaciones y nubosidad. Casi siempre son móviles y se trasladan del oeste al este, a una velocidad de unos 25 nudos. Anticiclones, denominadas también áreas de altas presiones, son aquellas extensiones formadas por líneas de isóbaras cerradas cuya presión es superior a 1012 milibares o hectopascales.
De entre sus características podemos destacar que la circulación del viento es en sentido horario, circulación anticiclónica en el hemisferio norte. En el hemisferio sur van al revés. Gradiente de presión pequeña, por lo que las isóbaras están separadas. Son grandes, de gran extensión. Aumentan la presión de la periferia hacia el interior y el predominio del buen tiempo con vientos flojos o moderados. Las borrascas circulan en sentido ciclónico, que es lo contrario a las agujas del reloj en el hemisferio norte, y se trasladan de oeste al este. Todo esto es muy importante. Aquí veis un dibujo arriba a la derecha donde tenéis cómo girarían los vientos y las presiones cómo van en sus líneas isóbaras. Anticiclones circulan en sentido anticiclónico a favor de las agujas del reloj en el hemisferio norte, de dentro hacia afuera, buscando núcleos de menor presión. Viento rolar es la variación de la dirección del viento sucesivamente. Caer, disminuir su intensidad. Refrescar, aumenta su intensidad. Rachear o racha, cambio de repentino del viento en su intensidad en intervalos generalmente cortos. Y calmar, disminuir su intensidad del viento o la mar, ya sea total o parcialmente. El anemómetro, aparato que sirve para medir la velocidad del viento. Las veletas, aparatos que indican la dirección del viento. Catavientos, sirven para indicar la dirección del viento. Aquí abajo tenéis cada uno de ellos con su dibujo y con su nombre. Viento real, relativo y aparente. El viento real es el existente cuando la embarcación está parada. El viento relativo es el que genera el propio barco, por lo tanto dependerá de la velocidad. El viento aparente es la resultante de la combinación entre el real y el producido por el relativo, la velocidad. Y la escala Beaufort es la escala con que se mide la intensidad del viento. Consta de 13 grados que van del 0 al 12 y la definen por la relación causa-efecto de las diversas intensidades del viento. Valores anemométricos sobre la superficie del mar. Vientos de terral, producidos son vientos térmicos. Por la noche, la Tierra pierde calor por irradiación y por lo tanto habrá aire más frío sobre ella, creándose en la mar una pequeña baja presión relativa, y es decir que el aire menos denso asciende viniendo a ocupar el sitio del más frío encima de la Tierra, moviéndose por tanto de tierra hacia el mar. Virazón, durante el día, pues sucede lo contrario. La Tierra se calienta más deprisa que el mar, lo que origina en la Tierra una pequeña baja presión relativa, creándose un pequeño gradiente de presión en el mar hacia la Tierra, haciendo que el aire se mueva en dicha dirección. Resumiendo, el terral sopla por la noche de mar hacia tierra y el virazón sopla de día de tierra hacia el mar. Intensidad o fuerza del viento. Fuerza con la que se sopla el viento. Viene dada por la escala Beaufort y se mide en metros por segundo o en nudos. La persistencia es el número de horas que ha soplado el viento en la misma dirección y con la misma intensidad. Y el Fetch es la zona o extensión en la que el viento sopla en la misma dirección e intensidad. El Fetch es la longitud o extensión de esta zona. La longitud del Fetch se mide en la misma dirección del viento en kilómetros o millas náuticas. Todos estos valores harán que el mar esté en una escala Douglas de un grado o de otro grado. La escala Douglas es la escala de intensidad del oleaje. Consta de 10 grados y van a medida que la altura de la ola aumenta. Por ejemplo, mar llana apenas tiene altura, o mar enorme, olas de más de 14 metros. Aunque los partes meteorológicos hacen referencia a la fuerza e intensidad del viento, en la escala Beaufort existe una relación entre ambas, por lo que podemos fácilmente ver su equivalencia y comprobar así la altura de las olas en función de la intensidad del viento.